¿Eres de los que les encanta el reggaetón o por otro lado eres de los que lo odian por completo? Bueno, la semana pasada salió una nota referente al reggaetón que merece que la califiquemos en nuestra sección del semáforo. El reggaetón es un género musical muy polémico. La mayoría de las personas que lo escuchan o lo aman o lo odian, no suele haber puntos medios. Y por lo tanto, cuando salió una nota periodística, una no, yo la leí muchísimas veces, la vi por todos lados, todo el mundo la reprodujo en televisión, en internet, hablando acerca de que el reggaetón estimulaba el cerebro, pues bueno, eh, la polémica se armó bastante fuerte. Los detractores decían, no, eso no es posible, hay que hacer más estudios al respecto, nos quieren tomar el pelo, esa música es horrorosa. Y había otras, la gente que es afín al reggaetón, que sí le gusta, decían, ya ven, se los dijimos y no es tan mala, incluso es mejor que la música clásica para estimular el cerebro. Estuvo muy divertida la polémica, pero pues, y justamente por eso era el tema preciso para analizar aquí en nuestra sección del semáforo, en donde definitivamente no pretendo tomar partido, solamente voy a analizar qué tanto, qué hizo el autor para llegar a esa conclusión y cómo, y esto es muy importante, de hecho es la parte importante, la parte central de la sección del semáforo, cómo lo retransmiten los medios de comunicación, qué tanto toman de verdad lo que dijo el autor y nos lo transmiten, y qué tanto están preparados para ellos o no. Así que, pues vamos a hablar justamente de este artículo que, créanlo o no, es bastante interesante. Los titulares al respecto eran muy diversos, desde los que simplemente nos hacían referencia a que el reggaetón era mejor que otros géneros para activar el cerebro, a que era bueno para el cerebro, o uno muy divertido, por ejemplo, que decía que tú les haces el fuchi al reggaetón, pues un estudio demuestra que es bueno para el cerebro. Eso es el reggaetón, eso es la polémica que levanta el reggaetón en todos sus aspectos, incluso en este caso, en el aspecto científico. Y pues bueno, nunca se quede con los titulares, es una recomendación muy importante, siempre vaya al cuerpo de la nota y ahí va a encontrar muchos más datos y que a veces coincidirán con el titular y a veces no. Entonces, aquí hay que ir al cuerpo de la nota. Busco yo, por ejemplo, el artículo también científico, no solamente la nota periodística, y aquí ya hay un tema importante. Aquí algo que juega en contra ya del artículo científico, y es que me fue imposible encontrar el artículo, parece que no existe en realidad, que no ha sido publicado en ninguna revista científica, y esto ya le quita un poco de valor científico al estudio que estamos analizando. Porque no solo se trata de escuchar la conclusión del autor, sino el cómo el autor llegó a esa conclusión, cuál fue su metodología, cuál fue el proceso y si este es válido o no. Como en el caso de la muestra, el autor nos dice que se seleccionaron 28 personas sin educación musical previa y esto es un tema en contra, este es otro tachecito para el estudio. 28 personas es una muestra muy pequeña, representativamente no suele ser significativo 28 personas y por lo tanto le quita un poco de valor, le resta un poco de valor científico al estudio. Y este y otros muchos datos son los que uno analiza en el artículo científico que aquí, de entrada, es imposible encontrar. Así que, pues bueno, vamos a hablar de lo que nos refieren en las notas periodísticas. Esta es una tesis doctoral elaborada por Jesús Martín Fernández. Él es neurocirujano del Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife, en las Canarias, España. Y pues él tiene muchos estudios, lo investigué también, publica muy seguido, estudios principalmente de cirugía, pero en este caso le llama la atención el cerebro y cómo se relaciona con los sonidos, y pues lleva a cabo este estudio en donde, como él ya lo comenté, selecciona 28 personas sin ningún tipo de instrucción musical para que no haya sesgos y toma canciones de diferentes géneros sin letra o les quita la letra. Aquí seleccionó
a canciones de reggaetón de las más famosas que están sonando ahorita, de los autores más famosos, y les quita la letra, y esto es muy importante, guárdenlo, vamos a comentarlo al final, y se las pone a los pacientes, a la muestra, mientras les toma una resonancia magnética funcional, que es un estudio que ilumina el cerebro en las áreas que se activan mientras se da un estímulo. Y pues bueno, resulta que todos estos estímulos auditivos estimulan, iluminan las partes del cerebro que tienen que ver con la audición, con la música, y eso era obvio, eso era de esperarse, pero resulta que lo hace más el reggaetón, que el reggaetón se activa mucho, mucho más de lejos estas zonas que los demás géneros musicales. Pero un hallazgo importante que me parece a mí muy interesante es que ilumina una zona que no se esperaba, que son los ganglios basales, que son una zona del cerebro que está relacionada con el movimiento, específicamente con la activación del movimiento. Y lo hace mucho más con el reggaetón que con otros géneros. Después de él seguiría la electrónica, pero muy de lejos, y después otros géneros musicales. Pero lo hace muchísimo, muchísimo con el reggaetón. E incluso pareciera que estos ganglios basales se activan adelantándose un poquito al ritmo. Y esto es bien interesante, y esto pareciera un poquito de esperarse, un poquito lógico. El mismo investigador nos dice, el reggaetón, al ser un ritmo repetitivo, predecible, que no cambia de ritmo durante toda la canción, pues parece no solo activar en el cerebro el área de la música, de la audición, sino también parece activar el área del baile, del movimiento, y parece que incluso el cerebro se adelanta un poquito a él. Como es repetitivo, como no va a cambiar el ritmo, el cuerpo puede bailar adelantándose rítmicamente al ritmo que viene. Esto no lo puede hacer, y esto lo dice el mismo autor, esto no lo puede hacer el cerebro con otros ritmos mucho más complejos como la música clásica, en donde hay muchos cambios de ritmo, en donde el cerebro no sabe qué ritmo viene y por lo tanto es muy difícil bailar. Es muy difícil bailarlos porque no sabemos qué ritmo viene a continuación. Pero el reggaetón, como podemos verlo en los jóvenes actualmente, pues bueno, se activa la zona no solo de auditiva y de la música, sino también del baile, como pocas, pone a bailar a la gente, está diseñado específicamente para bailar, y esto es lo que logra mucho mejor que cualquier otro género, y eso es lo que encontró el autor. Jamás, jamás, dice él, que activa zonas que nos hacen más inteligentes o activa áreas relacionadas con nuestro razonamiento lógico, matemático, verbal, etcétera, porque aparte, como decíamos al principio, se les quitó la letra, y entonces no podemos calificar cómo es que el reggaetón afecta en el día a día a las personas, porque el reggaetón no solo es música, también es letra, y letras que más o menos ya sabemos de qué hablan, y sería interesante saber cómo afecta esto el cerebro de las personas y de los jóvenes. Pero no lo hace. El autor solamente mide el ritmo, y, como era de esperarse, el reggaetón sí, efectivamente, activa mejor esas áreas del ritmo y del baile que otros géneros musicales, y por lo tanto, esta nota se lleva en nuestra sección del semáforo un rojo, una luz roja. Tenga cuidado con lo que lee, tenga cuidado con los titulares. Definitivamente no tienen nada que ver con lo que estudió el autor. El mismo autor jamás, jamás concluye que el reggaetón es bueno para el cerebro o para la inteligencia o para la relajación, para nada. Solamente activa mejor el cerebro en áreas del baile y del ritmo. Así que esto era de esperarse. Nos sucede mucho con las notas muy polémicas, por lo general suele ser clickbait. El titular simplemente trata de llamarnos con mucho amarillismo la atención para que entremos y ellos ganen a través de la publicidad. No se quede con los titulares, lea el cuerpo de la nota, y usted seguramente iba a concluir lo mismo que yo, porque la nota es muy clara y lo dice sin ningún problema. Así que escuche el género que a usted más le guste, el que sea. Aquí no queremos recomendar uno u otro. Simplemente disfrute, baile el género que usted quiera. No se crea los titulares. Saludos.